Confianza, chamacos. Vámonos con la composición y descomposición de una fuerza en sus componentes rectangulares. Un sistema de vectores puede sustituirse por otro equivalente que contenga un número mayor o menor de vectores que el sistema considerado. Pero si el sistema equivalente tiene un número mayor de vectores, el procedimiento se llama descomposición. Ahora, si el sistema equivalente tiene un número menor de vectores, el procedimiento se denomina composición. ¿Sí? Y bueno, dentro de esta composición y descomposición hay algo importante que debemos de tener bien en cuenta, que se van a llamar componentes de un vector aquellos que lo sustituyen en la descomposición. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver en la representación de este diagrama que tenemos aquí. Y dentro de lo que vamos a estar viendo ahorita es que la fuerza es toda causa capaz de modificar el estado de reposo o movimiento de un cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, a la acción de empujar el carrito del súper o de jalar de un cuerpo, se le va a llamar a esto fuerza. Y esto lo estamos representando con estos vectores. Por ejemplo, aquí en este diagrama, la fuerza F que tengo aquí representada de este vector en rojo, esta fuerza F forma un ángulo alfa. Aquí tenemos el ángulo alfa con respecto al eje de las X. Este vendría siendo nuestro eje de las X. ¿Sí? Ahora, ese es el ángulo que yo obtengo de ese vector. Pero si yo trazo desde este punto A, aquí, líneas perpendiculares a los ejes X, este eje X que está acá, y Y, que es este que va para arriba, las fuerzas componentes que vamos a obtener de esta fuerza son F de X, que tengo aquí en la parte inferior del vector en color azul, y F de Y, que está de este lado en color verde. Aquí lo tengo yo señalado como F de Y en color verde. ¿Sí? Ahora, estas son equivalentes a la fuerza original F. F de X y F de Y son equivalentes a este vector fuerza F. Ya que si las sumamos vectorialmente, nos van a dar F como resultante. ¿Sí? Si yo sumo F de X y F de Y vectorialmente, nos van a dar F. Ahora, fíjense bien, con F de X, el vector F de X y el vector F de Y, con estos dos vectores que son perpendiculares entre sí, vamos a obtener los triángulos correspondientes a los puntos A, B y D. Vendría siendo el primero, A, B y D, y al triángulo A, C y D. A, C y D. ¿Sí? Estos dos triángulos son triángulos rectángulos. ¿Sí? Recordemos que el triángulo rectángulo tiene uno de sus ángulos de 90 grados. Y son triángulos rectángulos equivalentes con los correspondientes lados iguales. ¿Ok? También entonces vamos a determinar que F de Y lo obtenemos con el vector que va desde A hacia el punto B. Y el vector F de X, ahí está, lo vamos a obtener de los puntos A hacia C. ¿Ok? Ahora vamos a recordar algo que vimos ya en temas anteriores. Vamos a ver por trigonometría. Vamos a recordar esta parte de trigonometría en la que yo tengo el seno del ángulo, el coseno del ángulo y la tangente del ángulo. Perdonen, esta está media gacha, pero de algo a nada, ahí está. ¿Sale? Bien, yo tengo estas tres. Seno y coseno corresponden a la coca con hielo. Esas tres, ahí está. Ay, para que se acuerden, chamacos. Y la tangente es igual a la coca
sin hielo. Ok, ¿qué es eso de coca con hielo y coca sin hielo? Bueno, seno del ángulo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Coseno del ángulo es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Y la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Ya habíamos visto esto. Ahora, vamos a interpretarlo con respecto a este triángulo, ¿sí? Tengo que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el cateto adyacente de este ángulo? Bien, recordábamos que ese es el que está pegadito al ángulo, de este lado. Oye, carnal, pero pues es que este también está pegadito a este ángulo, también está ahí está adyacente, parece que está ahí a un ladito, entonces eso también puede ser adyacente. No, hay que recordar que en un triángulo rectángulo, la hipotenusa, que es la que tenemos aquí abajo, es el lado más largo de ese triángulo rectángulo, que es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Y si nos damos cuenta, aquí tenemos el ángulo de 90 grados. ¿Sale? Bien. Ahora, entonces el coseno del ángulo alfa vendría siendo el cateto adyacente al ángulo, que no es la hipotenusa, y lo pondríamos entonces aquí, que es f de x. Vamos a ponerle aquí su vector. Ahora, esto es entre la hipotenusa. Y esta ahora sí viene siendo la hipotenusa. Vamos a poner aquí la hipotenusa ya representada como f. ¿Sale? F subíndice x viene siendo la componente en x de f. ¿Vale? Para que nos vayamos dando una idea de qué es lo que está pasando aquí. Ahora, yo quiero conocer con respecto a este ángulo la componente en y de mi f. Vamos a poner otro color cirri, cámara. Ahora, seno del ángulo es igual al cateto opuesto, carnales, sobre la hipotenusa. ¿Ok? ¿Cuál viene siendo el cateto opuesto del ángulo que estamos identificando? Este es nuestro ángulo alfa. El cateto opuesto viene siendo el lado opuesto a ese ángulo. Entonces es f de y. Vamos a ponerlo aquí entonces en la ecuación. Entonces esto sería f de y. Ahí está, papá. Y esto va a ser sobre la hipotenusa. Recordamos que la hipotenusa es esta f que está acá, f de feo, f de foco fundido. Ahí está, vamos a ponerla acá, la hipotenusa. Perfecto. ¿Sale? Ahora, puesto que f y alfa o el ángulo generalmente son conocidas, es lo que vamos a ir viendo en estos ejercicios, estas ecuaciones que estamos generando nos van a ser muy útiles para encontrar las magnitudes de las componentes de la fuerza. Entonces, chéquense, vamos a despejar las componentes f de x y f de y para que verifiquemos las ecuaciones que vamos a obtener, ¿sale? Entonces, vamos a empezar con f de x. Vamos a ponerlo acá. A ver, compitas. Esta vamos a obtenerla por acá. Entonces, ¿cómo quedaría? Esta f, que es la hipotenusa, está dividiendo a f de x. ¿Cómo va a pasar del otro lado? Pues multiplicando. Entonces va a multiplicar al coseno de alfa. Vamos a poner entonces aquí que f subíndice x, que es la componente en x de esta fuerza. Ahora, esta f subíndice x es igual a esta f, que es la hipotenusa. Vamos a ponerla aquí, multiplicando al coseno del ángulo, carnales. Ahí está, ya tenemos la primera ecuación. Vámonos por la segunda ecuación. A ver, vamos a ponerla aquí. Yo tengo nuevamente que esta f, que es la hipotenusa, está dividiendo a f subíndice y, que es el cateto opuesto. Bueno, esta f que está dividiendo va a pasar del otro lado multiplicando al seno del ángulo. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Como que f de y, ya que me falta su gorrito, que es un vector, es igual, f subíndice y es igual a f, que es la hipotenusa, multiplicando al seno del ángulo. Ahí está.
¿sale? Donde alfa, acuérdense, donde aquí alfa, el ángulo que parece un pescadito medio raro, este alfa es el ángulo entre el vector y la parte positiva del eje X. Aquí está, ¿sí? Nuevamente, aquí alfa, esta alfa que está aquí, es el ángulo entre el vector, este vector F, y la parte positiva del eje X. Esta es la parte positiva del eje X en dirección opuesta a las manecillas del reloj, o sea que va para arriba, ¿sí? Va de abajo para arriba. Ay, 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 ¿sale? Este es el sentido que está tomando este ángulo. Recuerden que aquí lo estamos tomando en dirección opuesta a las manecillas del reloj. El signo de una componente puede ser determinado de un diagrama de vectores. Vamos a ver aquí en este cuadrante 1, en esta representación, ¿qué hay en el cuadrante 1? Aquí en este cuadrante 1 que tenemos aquí, este es el primer cuadrante, el ángulo alfa que tenemos aquí representado, vamos a poner alfa, está entre 0 grados y 90 grados, ¿sí? Se encuentra dentro de ese rango, ¿sí? F de X y F de Y, fíjense, F de X va hacia la derecha en el eje de las X positivas y F de Y va hacia arriba en el eje de las Y positivas también. Vamos a ver en el segundo cuadrante qué es lo que está sucediendo. Qué cocha pacha. Miren, aquí estamos ya en el segundo cuadrante, tenemos nuestro vector en el segundo cuadrante, en el que el ángulo alfa ya lo vamos a estimar entre 90 y 180 grados. Y estamos identificando que F de X ya es negativa, porque va hacia la izquierda en el eje de las X negativas, hacia el sentido de las X negativas. Pero F de Y todavía es positiva, todavía va este vector hacia arriba, por lo tanto la componente en Y de este vector va hacia arriba. Eso quiere decir que es positiva. Bien, vámonos al tercer cuadrante. Vamos a ver qué es lo que nos depara el tercer cuadrante. Aquí ya en el tercer cuadrante ya vemos que el ángulo lo vamos a determinar entre 180 y 270 grados. Lo que vamos a estar estimando ya va de 180 a 270 grados. Y en este cuadrante vamos a verificar que F de X es negativa porque va hacia la izquierda. Fíjense, este vector va hacia acá abajo y a la izquierda, por lo tanto su componente en X va a la izquierda, hacia las X negativas, y F de Y va hacia abajo en el sentido negativo de las Y's. ¿Ok? Ahora vamos a ver el cuarto cuadrante. ¿Qué es lo que está sucediendo en el cuarto cuadrante? Aquí vemos que el ángulo que vamos a estimar ya va desde 270 a 360 grados. ¿Sí? Lo estimaremos entre los 270 y los 360 grados. Y aquí identificamos que F de X vuelve a ser positiva porque va nuevamente nuestra componente en X hacia la derecha, hacia el sentido de las X positivas. Y FY, que va hacia abajo, es negativa. Cámara, vámonos con el primer ejemplo. Vamos a calcular las componentes en X y en Y de una fuerza de 25 newtons que actúa en una dirección de 42 grados con respecto a la horizontal, como lo que estamos viendo a continuación. ¿Va? Fíjense, tenemos entonces esta fuerza en color rojo que va con respecto a la horizontal a 42 grados. Acuérdense que vamos a tomar los grados en sentido antihorario, de aquí para acá. ¿Vale? Entonces tenemos 42 grados del eje de las X hacia nuestro vector fuerza. ¿Sale? Bien, ahora vamos a conocer las componentes en X y en Y de este vector fuerza. ¿Va? Entonces tenemos para esto que recordar el coseno de nuestro ángulo es igual
al cateto adyacente entre la hipotenusa, ¿va? Entonces, vamos a identificar esto con respecto a nuestro diagrama, ¿ok? Tenemos el coseno del ángulo. El ángulo que tenemos identificado son estos 42 grados. El cateto adyacente de estos 42 grados, recuerden que viene siendo el cateto que está ahí pegadito a un lado, abrazándolo, apapachándolo, carnal, ¿sale? Entonces vendría siendo esta componente en X, esta F en X, ¿ok? Y tú puedes decirme, es esta componente que está aquí también pegadita, ese también puede ser el cateto adyacente. No, es carnal, acuérdense que el lado más grande de un triángulo rectángulo viene siendo la hipotenusa. Y aquí lo tenemos bien identificado, bien especificado, que es el lado largo, que es también opuesto al ángulo recto. Sabemos que así nomás lo vemos el diagrama y decimos, no, carnal, pues este es un ángulo recto. Entonces, el lado opuesto al ángulo recto es la hipotenusa. Por lo tanto, este grandotote que está aquí no puede ser el cateto adyacente. Entonces, el cateto adyacente del ángulo de 42 grados viene siendo f de x. Vamos a empezar a sustituir en nuestra identidad, ¿vale? Entonces, vamos a ponerle aquí que en lugar de coseno de alfa va a ser coseno de 42 grados. 42 grados. Y esto es igual al cateto adyacente, que es f de x. Vamos a ponerle aquí f de x. Vamos a ponerle su gorrito para que sepa esto a vector, carambas. Órale. Y la hipotenusa, esa viene siendo, ya lo dijimos, el lado más largo de nuestro triángulo rectángulo. Vamos a poner la hipotenusa en la parte inferior, pero ya con esta forma de vector f. Ay, papá. Ay, tacos. Uy, uy, uy. Unos de suadero, ¿no? Entonces, bien, ya tenemos esta ecuación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, hacer nuestro correspondiente despeje. Yo tendría entonces que f subíndice x es igual. Esta fuerza está dividiendo a f subíndice x. Va a pasar a multiplicar del otro lado. Entonces, tendríamos f multiplicando al coseno de 42 grados, carnal. ¿Vale? Ahora, sustituyamos f de x es igual a f. ¿Cuánto vale f? 25 newtons. Ay, papá, ay, tacos. Y el coseno de 42 grados es 0.743. Esto es una cantidad adimensional, mi estimado, ¿vale? Bueno, entonces f subíndice x, o sea, sé que la componente en x de f viene siendo igual a 25 newtons. Vamos a multiplicar 25 por la respuesta anterior, igual a 18. Vamos a dejarlo a 58 newtons. ¿Sastres? Ok. Vámonos con ahora la identificación de f de y. Vamos a ponerlo aquí. F de y. ¿A qué es igual f de y? Bueno, para yo poder identificar f de y, voy a utilizar, ya utilicé para f de x, pues el coseno del ángulo. Pues por lo tanto, yo tengo que recordar. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a ponerlo aquí para que no se nos olvide que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, ¿sí? Acuérdense, agárrense estas, mis estimados educandos, y neta que no se les va a ir el avión a la hora de resolver estas cuestiones. Con que tengan bien grabado seno, coseno, tangente, uy, papá, van a volar. Entonces, ¿por qué estoy utilizando el seno del ángulo? Bueno, si yo estoy trabajando con 42 grados, lo que yo estoy buscando es f de y. Ya encontramos f de x con coseno. Entonces, vamos a identificar ahora f de y con seno, porque seno de 42 grados es igual al cateto opuesto. El cateto opuesto de 42 grados es f de y. La componente en y de f que estamos buscando, chamacotes, ¿va? Entonces, vamos a sustituir en esta ecuación. Yo tengo entonces que el seno de
42 grados es igual al cateto opuesto del ángulo, de este ángulo. Entonces, el cateto opuesto de 42 grados es F de Y. Vamos a ponerlo aquí. F de Y. Ay, ay, ay. Y esto sobre la hipotenusa que corresponde al seno de 42 grados. ¿Cuál es la hipotenusa del seno de 42 grados? Efectivamente, esta fuerza F, chamacos. ¿Va? Sale. Entonces vamos a poner aquí en la parte inferior a F. Ay, ay, ay. Ahora vamos a despejar. Vamos a ponerle su gorrito de vector. Vamos a despejar a F de Y, a la componente F de Y. F subíndice Y, F en Y de la fuerza. Entonces, esta F está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Entonces, ponemos F de Y, su gorrito para el sol, es igual a F multiplicando al seno de 42 grados. Seno de 42 grados. ¿Va? Va. Seguimos sustituyendo. Pero ahora vamos a poner de este lado, ¿no? Se me fueron las cebras, carnal. Entonces, F, ¿cuánto vale F? F vale 25 newtons. Vamos a ponerlo aquí. Es 25 newtons. Ahí está. Que van a ser multiplicados por el seno de 42 grados. Vamos a poner que el seno de 42 grados son 0.669. Cantidad dimensional. Y bueno, 25 newtons por 0.669. Vamos a poner que es F de Y es igual a 16.7 newtons. Ay, nomás para el gasto. ¿Sale? Y de esta manera es que nosotros estamos identificando las componentes X y Y de esta fuerza. Vamos a ponerlo. Vamos a identificar bien qué es lo que tenemos. Entonces, a F, la fuerza total, la fuerza completa, que es con la que estamos trabajando, son 25 newtons. ¿Va? Ahora, la fuerza en el eje de las X de esta fuerza total es igual, ¿cuánto quedamos? 18.58, vamos a dejarlo en 18.6 newtons, ¿vale? 18.6 newtons. Y F de Y, ¿qué F de Y? Bueno, la fuerza del eje de las Y es igual a 16.7 newtons. ¿Sabes? Entonces, con esto nos damos cuenta que esta fuerza tiene dos fuerzas que la componen en X y en Y. ¿Ok? De esta manera hemos resuelto por un cálculo analítico las componentes en X y Y de la fuerza de 25 newtons.